casos especiales en el ensayo de refracción sísmica. Puede ocurrir que los resultados de la interpretación, las curvas de velocidades, no representen la realidad, debido a que el algoritmo que utiliza el sistema de software puede darnos errores de gran magnitud. Hay casos especiales en los cuales nos pueden dar errores. Y hay casos especiales que nosotros podemos trabajar internamente en el programa de software para corregir esta posibilidad de error, porque ocurre algo en la geología. O sea, hay situaciones geológicas que hacen que los resultados no no correspondan a la realidad del perfil geológico. Hay una referencia muy importante. Este libro de Yelda Richel es Problemas en la exploración sismológica y sus soluciones. Hay una gran cantidad de problemas que pueden presentarse. Es muy importante que no cometamos errores, que la interpretación que nosotros hagamos de la refracción sísmica corresponda a la realidad geológica. Es determinante para no cometer errores que analicemos todos los problemas que se pueden presentar, no solamente los que estamos viendo nosotros en el día de hoy, sino una serie de problemas que se pueden presentar en la interpretación de los ensayos de refracción sísmica. Uno de ellos, superficies de contacto inclinadas. Si la superficie de contacto es horizontal, las domocronas salen muy bien, los espesores se calculan en forma correcta. Sin embargo, cuando la capa de roca, o sea, la interfase entre el manto blando y el manto de mayor velocidad de onda sísmica es inclinado, se pueden presentar errores. Si usted tiene una sola curva en una sola dirección, esa domocrona aparece en forma muy similar a si fuera la superficie de roca plana. Sin embargo, si usted hace el golpe inverso, o sea, si hace la domocrona inversa, se encuentra, como lo vemos en este diagrama, que la domocrona frontal, como crona en una dirección, es muy diferente a la domocrona final y en dirección. ¿Qué diferencias encontramos? Que el cambio de velocidad, pues a la distancia crítica, es menor o mayor. Y segundo, que las velocidades de la onda profunda, o sea, las velocidades del material duro, dan diferentes si usted realiza un ensayo en una dirección, así realiza el ensayo en la otra dirección. ¿Por qué la velocidad es diferente?
porque los recorridos son diferentes cuando la onda va en una dirección o cuando la onda va en la otra dirección. O sea, las distancias críticas y las velocidades aparentes del manto inferior, del manto profundo, o sea, B2, son diferentes. Y esto representa una situación compleja de resolver. No coinciden las distancias críticas cuando yo ensayo en una dirección a cuando yo ensayo en la otra dirección. No coinciden. Y tampoco coinciden las velocidades B2, las velocidades del manto profundo, porque los recorridos son diferentes cuando va la onda en una dirección a cuando va la onda en otra dirección, cuando el manto de roca se encuentra inclinado. O sea, como resultado, la velocidad aparente que se obtiene en las tomocronas, la velocidad aparente no es la velocidad real. En un caso da más alta que la real y en la otra dirección da más baja que la real. Y se requiere corregir esta velocidad para corregir los espesores, para determinar el ángulo de inclinación real de la capa profunda, o sea, de la interfase. Entonces, si usted hace en una dirección, o sea, la pendiente del impacto hacia arriba de la inclinación, la pendiente da baja. Y si usted hace un ensayo de impacto hacia abajo de la inclinación de la interfase, si la pendiente es alta, la velocidad aparente es menor que la real. Entonces, en un caso la velocidad da mayor, en otro caso la velocidad da menor. Y los interceptos que vemos nosotros en la gráfica, los interceptos, cuando prolongamos nosotros las líneas de velocidad 2, dan diferentes para la onda en una dirección con relación a la onda en la otra dirección. Velocidades diferentes y tiempos de intercepto diferentes, lo cual genera una dificultad de interpretación. Vemos este caso. Tenemos un ensayo de refracción sísmica en una pendiente alta del terreno. Y ensayamos golpeando hacia arriba o golpeando hacia abajo. Realizamos los dos ensayos. Si comparamos tomocronas, vemos que cuando es hacia abajo, tomocrona a la izquierda, la velocidad 2 da muy alta. Y si estamos ensayando, haciendo el ensayo hacia arriba de la pendiente, hacia arriba de la gráfica que tenemos ahí, la pendiente da menor. O sea, las diferencias de velocidades pueden ser en muchas ocasiones el doble la una de la otra. O sea, las velocidades del manto profundo pueden ser muy diferentes.
Aquí tenemos nosotros una interfase, tenemos nosotros una no uniformidad en la pendiente, en la localización de la interfase. O sea, si hacemos el impacto en este dibujo, hacemos el impacto hacia arriba, lo que en la gráfica superior, al ir a calcular los espesores, dan mayores que el real. Y si estamos impactando, en este caso, hacia abajo, en la segunda diagrama, el diagrama inferior, los espesores dan más bajos que los reales. O sea, si calculamos con una velocidad, nos van a dar espesores altos o espesores bajos con relación al real. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Tendríamos que hacer unas correcciones de las velocidades. Encontrar cuál es la velocidad real. Encontrar, determinar con claridad los interceptos de los tiempos y en esa forma poder determinar cuáles son los espesores reales del manto. O sea, dependiendo de si se hace el ensayo en una dirección o en otra dirección, las profundidades calculadas dan diferente, o dan mayores que las reales o menores que las reales. O sea, se afecta la posición del tiempo de la primera llegada, haciendo que aparece en el análisis que la capa refractada está a una profundidad diferente de la cual en realidad se encuentra. Velocidades diferentes dan espesores diferentes. Y se requiere corregir el valor de la velocidad para obtener cuál es la velocidad real. Y con la velocidad real y los interceptos podemos calcular los espesores y el ángulo de inclinación de la interfaz. ¿Cómo se calcula el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación es un medio del arco seno de la velocidad 1, o sea, la velocidad del manto superior, sobre la velocidad en dirección frontal, menos el arco seno de la velocidad 1 sobre la velocidad en la dirección reversa. Hay que elaborar el diagrama. Tenemos el diagrama y podemos calcular, calculando las velocidades que tenemos, las velocidades que nos dan el resultado, corregimos y encontramos cuál es el ángulo de inclinación. Muy importante para poder interpretar, tener el ángulo de inclinación verdadero. Y la velocidad de la segunda capa, 1 sobre B2, es igual a un medio de 1 sobre la velocidad en una dirección, más 1 sobre la velocidad en la otra dirección, por 1 dividido por el coseno del ángulo de inclinación. Entonces, tenemos las velocidades que no son reales. Con esas velocidades que no son reales, podemos calcular el ángulo de inclinación y la velocidad real del manto profundo. Corrección de la velocidad y corrección de los espesores. O sea, los espesores había que corregirlos. Recordemos algo muy importante. Cuando la capa está inclinada,
El espesor no es vertical. El espesor que dan los resultados es a 90 grados con la interfase inferior. O sea, no nos da la profundidad con relación a la vertical, sino con dirección a la interfase. O sea, tenemos que tener clara la interfase, cuál es el ángulo alfa de la interfase, que lo calculamos, tener las velocidades de los dos mantos, inferior y superior, las velocidades reales, y calculamos los espesores, y los espesores son a 90 grados con la interfaz. No son espesores verticales, son espesores, digamos, espesores inclinados, en cierto aspecto. Y se corrigen. ¿Cómo se calculan? Aquí están las expresiones de acuerdo a ese diagrama. Si el diagrama es diferente, pues las ecuaciones van a ser diferentes. La altura para el caso reverso, HR, es igual a la velocidad 2 ya corregida por el intercepto de tiempo de R, o sea, de reverso, sobre 2 coseno de lambda. Y lo mismo en que el HF es igual a B2T sobre 2 coseno. Esas expresiones están en el software. O sea, el software le colabora, pero usted debe manejar el software para no cometer errores y saber entender cómo son los espesores y cómo son las velocidades. Se corrigen, el software nos ayuda a corregir. Es bueno nosotros conocer por qué el software está corrigiendo. Caso de la tapa inclinada, un caso típico. Vemos otro caso. Varias capas, 3, 4, 5 capas, en el cual la velocidad aumenta de capa a capa. Y la velocidad es uniforme en cada capa, que es otro problema importante. En este caso, no hay problemas. En las domocronas aparecen varias velocidades. B1, B2, B3, B4. Y nosotros podemos procesar el ensayo para obtener las velocidades de cada capa y los espesores. O sea, este caso no genera una complicación, aunque sí es más complejo de interpretar, más complejo de trabajar. La complejidad aumenta entre más número de capas hay, pero en esto no representa una dificultad de que se cometan errores importantes. 3 capas subhorizontales, una capa de velocidad 1500 metros por segundo, luego otra capa de 3000 metros por segundo y una capa de 4500. Nos van a dar 3 velocidades. Y en la domocrona nos van a dar 3 velocidades correspondientes a 3 refracciones diferentes. O sea, en cada manto refracta cambia velocidad y si las velocidades aumentan en forma significativa, o sea, para poder detectar las capas, se requiere que haya una diferencia grande de la velocidad entre una capa y otra capa. Si alguna de las capas, por ejemplo, una velocidad de 1500 y la otra velocidad de 1700 o incluso de 2000, si no hay un cambio de velocidad brusco, un cambio de velocidad grande, no van a aparecer.
Ahí está el problema, que cuando tenemos muchas capas, alguna capa puede no aparecer en el diagrama porque los cambios de velocidad no son muy fuertes o que alguna capa tiene o una velocidad muy cercana al manto superior o una velocidad por debajo de la del manto superior. Varias capas representan dificultades de interpretación. Especialmente el caso de que una capa se esconde, la capa escondida. Problema bastante común en ensayos de refracción sísmica. Errores porque una capa no aparece. Este problema ocurre cuando una capa de mayor velocidad, más profunda, refracta antes que una capa con algo menor velocidad, menos profunda. O sea, la capa menos profunda, o sea, la capa de velocidad sub 2, no tiene un cambio brusco de velocidades o con relación a B3 o con relación a B1, o que el espesor de esa capa sea muy delgado. Tenemos tres capas y el diagrama de velocidades me da dos velocidades. La velocidad 2 no aparece. No aparece porque la velocidad 3, o sea, la capa de velocidad 3 refracta antes que la capa de velocidad 2, lo cual hace que no aparezca en el diagrama la velocidad. Hay tres casos. Caso 1, una capa delgada de velocidad inferior a la más profunda, pero mayor que la superficial. O sea, en este caso, velocidad 1000 metros por segundo, luego una capa de 1250, muy cerca de las velocidades, y luego una capa de 5000 metros por segundo. La B sub 2 no va a aparecer en día. O sea, esa capa se perdió, esa capa no se detectó. Caso 2, cuando esa capa intermedia es una capa de velocidad inferior a la superior. Mire, velocidad 1, 1500, y bajó a velocidad 1000. Y luego subió a velocidad 5000. No apareció. Un problema que no aparezca la capa. Así sea de mayor velocidad que la superior o de menor velocidad. Las situaciones del juego de velocidades de las capas reflectando genera que una capa quede escondida o ciega. No aparece en el resultado. Otro caso, que hay una capa B2 de mayor velocidad que la capa más profunda, pero muy delgada. O sea, si la capa intermedia es muy delgada, así sea de mayor velocidad, así haya un contraste de velocidades grande, la capa más profunda puede refractar primero que la capa delgada. O sea, que la capa delgada no refracte. Una capa que por ser muy delgada no refractó. No refractó, pero sí afecta el diagrama de velocidades. El diagrama de velocidades es falso, porque el diagrama de velocidades nos va a dar una velocidad del manto superior que no es la velocidad real de ese manto. Y lo más grave de esto no es que la capa no aparezca en el diagrama, es que
los espesores pueden quedar mal calculados. Veamos un caso. Con capas horizontales tenemos tres velocidades, tres capas. La capa 1, en este caso, 15.000 pies por segundo. Diagrama en pies por segundo. La capa 2, velocidad 10.000. La capa 3, velocidad 20.000. 15.000 bajó a 10.000 y subió a 20.000. La primera capa real tiene 10 metros. La segunda capa tiene 10 metros. Esa capa escondida, que no va a aparecer. Pero sí va a afectar las velocidades, sí va a afectar el diagrama, pero no aparece como una capa independiente. Y terminó que esa capa de 20 metros terminó que el ensayo nos dice que tiene 29 metros. Un error de prácticamente el 50% del espesor de la capa. O sea, la situación que presentamos ahí nos va a dar una sobreestimación del espesor, nos va a dar que la roca dura, está a 29 metros en el resultado y resulta que está a 20 metros. Error bastante común al interpretar. Y error difícil a veces de que el interpretador lo detecte en el análisis. Se requiere tener un conocimiento geológico que nos diga que hay una capa escondida, que existe la capa de menor velocidad escondida. Si nosotros no sabemos que existe esa capa, le creemos al resultado, nos van a dar resultados significativamente diferentes en la determinación de los espesores. Y básicamente ese espesor es de las propiedades más importantes que nosotros debemos tener del resultado del análisis. Dice Pamela Bunley, en inglés, in both of these cases, notice that the existence of the hidden layer cannot be determined from the travel time observation you are collecting. So, in practice, you probably will never know that hidden layers existed on the pure survey. That is, until the client begins to excavate or drill. O sea, en los casos anteriores, la existencia de la capa escondida no se determina en el análisis. O sea, la capa no aparece en el resultado. Y usted puede que nunca sepa que hay un error hasta que haga la excavación. Llegue el cliente, confió que le hicieron el ensayo de refracción sísmica en forma correcta, le dijeron que la roca estaba a 29 metros y la encontró a 20 metros. ¿Y qué lío tan berraco? El interpretador no sabía que había una capa escondida que no aparece y nos van a dar espesores que no son los reales y errores significativos de gran cantidad de metros de espesor. O sea, tanto la calidad de la roca como la profundidad a la cual aparece la roca pueden ser erróneos en el análisis. ¿Y cómo mitigar ese problema? Esa zona ciega puede ser determinada si usted analiza cada uno
de cada una de las ondas completas, no solamente tener la velocidad del tiempo o el tiempo de la primera llegada, sino que analiza, que mire que aquí aparece, que sube, que baja, pero eso es muy complejo, a menos que usted sea un interpretador que tenga una experiencia súper grande, analizar las curvas de desplazamiento-tiempo completas, analizar las ondas para encontrar que allá hay una capa escondida que no aparece, es muy complejo para un interpretador. ¿A qué habría que hacer? A veces se hacen geometrías diferentes, o sea, se cambian los espaciamientos, se hacen varios ensayos en la misma zona. Si usted sabe que está buscando la capa escondida, pero típicamente usted no sabe que hay una capa escondida. Por eso el ensayo de refracción sísmica solo, sin elementos de comprobación, sin elementos de chequeo, puede llevar a errores grandes. Se recomienda en todos los casos que la refracción sísmica vaya acompañada de otros métodos físicos, como el MHW, como tomografía geoeléctrica. La refracción sísmica sola puede contener errores significativos. Igualmente, los resultados son complejos de interpretar cuando hay fallas geológicas o cuando hay interfaces irregulares. Las interfaces irregulares son muy comunes, especialmente en suelos residuales. Por ejemplo, en formaciones kársticas, en rocas calizas que disuelven en agua o en suelos residuales, rocas que meteorizan diferente a lo largo del perfil. Esos cambios de meteorización y la presencia de fallas geológicas genera patrones de desplazamiento-tiempo atípicos, complejos de interpretar, y se requieren interpretaciones avanzadas, las cuales requieren que el interpretador sea muy experimentado o la utilización de otros métodos adicionales, lo que dijimos anteriormente. La sola refracción sísmica conduce con mucha frecuencia a errores. Otro caso, que la capa de roca no es uniforme verticalmente, o sea, que las velocidades de onda en la capa dura vaya disminuyendo o vaya aumentando con la profundidad. Irregularidades en la velocidad, inversiones en la velocidad dentro de la capa. O sea, que las capas no son uniformes, sino las capas tienen diferente velocidad, lo cual también es muy frecuente en situaciones reales. Tenemos entonces dificultades de interpretación con interfaces inclinadas, con muchas capas de diferentes velocidades, de diferentes espesores, con problemas de no uniformidad de la interfase, presencia de fallas geológicas, la capa escondida, problema relativamente común en refracción sísmica. Siempre debemos utilizar métodos adicionales para complementar la refracción sísmica y evitar que cometamos errores que pueden ser, como lo observamos en esta presentación, pueden ser significativos. Muchas gracias.